Liam corrió tan rápido como sus piernas le permitieron, agarrando con fuerza la pequeña mano de Reel mientras atravesaban el bosque, la densa maleza. Le golpeaba las piernas y la fauna alienígena chillaba y se dispersaba, a su paso detrás de él. Aún podía, escuchando los sonidos distantes de la feroz batalla de los guardianes con los Kabari, pero se estaba, a medida que se adentraban más, desvaneciéndose rápidamente. En el bosque. No se atrevió a mirar atrás, concentrándose solo en alejar a RKA del peligro lo más posible. Tenían que seguir, moviéndose. Los Kabari no eran enemigos comunes, eran metódicos, cazadores implacables, y Liam no se hacía ilusiones sobre su determinación. Incluso si el guardián lograba luchar contra la primera ola, habría más. Los Kabari no se detendrían hasta tener lo que querían. Drilla. ¿Pero qué querían exactamente de ella? Los pensamientos de Liam se agitaron allí. Tenía que haber más en esto que solo un antiguo en una olla de estasis. Cuando llegaron a un pequeño, Liam se detuvo de golpe jadeando. Niño por respirar. Rilka se desplomó a su lado, su pecho agitado por el esfuerzo. Lo miró, sus ojos lavanda abiertos por el miedo. No van a detenerse, susurró haciendo eco de sus palabras anteriores. Nos encontrarán. No importa cuán lejos corramos. Liam se arrodilló a su lado. Su mente estaba acelerada. Necesitamos encontrar un lugar donde escondernos, en algún lugar donde no piensen en buscar RKA. Sacudió la cabeza, su pequeño cuerpo temblando. No hay ningún lugar donde no busquen los Kabari. Son cazadores entrenados para rastrear, para perseguir a mis padres. Me dijeron que si alguna vez me encontraban, sería el final. Su voz se quebró mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Soy la última de mi especie. La respiración de Liam se quedó atrapada en su garganta. El último de su especie. Él había sospechado que Rilka era importante, pero esto era mucho más de lo que había anticipado. Se arrodilló a su lado, poniendo una mano en su hombro. No vamos a dejar que eso pase. RKA. No dejaré que te lleven RKA. Lo miró. Sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y miedo. Pero ¿cómo son demasiado fuertes? La mente de Liam se dio vuelta mientras trataba de pensar en un plan. Correr ya no era una opción. Necesitaban luchar para ser más astutos que los Kabari. Pero ¿cómo podían hacerlo cuando los Kabari tenían naves, soldados y tecnología avanzada? Estaban superados en todos los sentidos, a menos que la mirada de Liam se desviara hacia la dirección de la que habían venido, donde el guardián seguía luchando. El leopardo alienígena había estado protegiendo a RKA todo este tiempo, pero no era solo una criatura sin mente. Había una inteligencia en sus ojos y conciencia que sugerencia que sabía más de lo que cualquiera de ellos se dio cuenta. Y el collar luchaba con sus símbolos brillantes y su extraña tecnología. ¿Y si era la clave para su supervivencia? RKA, dijo Liam de repente. Su voz se llenó de urgencia. Guardián, tu protector. ¿Tiene algún tipo de conexión con los Kabari o con la tecnología de tu gente? RKA parpadeó sorprendida por la pregunta. Guardián fue creado por mi gente para protegerme. Es parte de un antiguo sistema de defensa ligado a nuestra tecnología. Nuestra historia, pero no sé cómo funciona el corazón de Liam. Latía con fuerza. Si Guardián estaba conectado con la gente de R, entonces podría ser más que solo un protector físico. Podría haber algo más profundo, algo que pudiera ayudarte a luchar contra los Kabari. ¿Crees que Guardián podría llevarnos a algo que tu gente deje atrás, algo que pudiera detener a los Kabari? RKA vaciló sus ojos, moviéndose rápidamente hacia los árboles. No lo sé, dijo suavemente, pero Guardián siempre ha sido a dónde ir, a dónde llevarme, tal vez. Tal vez sabe algo que nosotros no sabemos. Era una posibilidad remota, pero era la única esperanza que tenían. Liam se puso de pie tirando de Rilka. Debemos volver con Guardián. Dijo, si hay algo que pueda hacer para ayudarnos, tenemos que averiguarlo. RKA, asomando con su expresión decidida, juntos se volvieron hacia el bosque corriendo en dirección a la batalla. Los sonidos del combate eran más fuertes. Ahora el guardián gruñe y la vaca de armas de energía llenaba el aire. Los Kabari eran implacables y Liam sabía que no. Tenían mucho tiempo antes de que llegaran los refuerzos. Mientras se acercaba al claro, donde se estaba llevando a cabo la batalla, Liam vio al guardián enzarzado en una lucha feroz.
Con 2 soldados Kabari, el leopardo alienígena era un borrón de movimiento sus garras, y dientes destellaban mientras atravesaba la armadura de los soldados. Pero los Kabari no eran. Fácilmente derrotados, sus armas dispararon, en rápida sucesión enviando ráfagas de energía volando por el aire. Una de las ráfagas rozó el costado del guardián y la criatura dejó escapar un rugido de dolor. Guardián RKA gritó corriendo hacia la criatura. El corazón de Liam se aceleró mientras seguía, sus ojos escaneando el campo de batalla. Los soldados Kabari restantes habían vuelto su atención a RKA. Sus ojos rojos brillaban amenazadoramente mientras avanzaban. La mano de Liam era la pequeña pistola de energía que mantenía atada a su costado, un arma que no había usado mucho desde que llegó a esa 4. La sacó, apuntando al soldado Kabari más cercano y disparando, el tiro golpeando al soldado en el pecho, pero la armadura absorbió la mayor parte del impacto. El soldado se tambaleó levemente, pero siguió avanzando. Liam maldijo en voz baja. La armadura Kabari era demasiado fuerte para las armas convencionales. Necesitaban algo más poderoso, algo que pudiera penetrar la armadura y derribar a los soldados para siempre. Guardián, a pesar de sus heridas, se abalanzó sobre el soldado Kabari más cercano, desgarrando su casco con un solo golpe de su enorme pata. El soldado se desplomó en el suelo y el guardia giró sus brillantes ojos verdes hacia Liam y RKA. Necesitamos su ayuda. Liam Guardián gritó, esperando que la criatura entendiera que tiene que haber algo que pueda detenerlos. El guardián gruñó bajo en su garganta, luego giró su mirada hacia el bosque como si les indicara que lo seguirían sin dudarlo. Liam agarró la mano de R y corrió tras la criatura, esquivando las ráfagas de energía de los soldados Kabari restantes. El guardián los guió a través del espeso bosque. Sus movimientos eran rápidos a pesar de sus heridas. Los pulmones de Liam ardían mientras corrían. Los sonidos de la batalla se volvieron más débiles. Detrás de ellos, no sabía a dónde los llevaba el guardián, pero confiaba en los instintos de la criatura. Si algo había dejado atrás por la gente de R, algún tipo de arma o tecnología, entonces el guardián sabría dónde encontrarlo. Después de lo que parecía una eternidad de carrera, llegaron a un claro en lo profundo del bosque. En el centro del claro había una gran estructura de piedra. Parcialmente oculta por enredaderas y follaje, la estructura era antigua, su superficie cubierta de los mismos símbolos brillantes que adornaban el collar del guardián. El corazón de Liam se aceleró. Esto tenía que ser. Esto era lo que el guardián había estado protegiendo todo el tiempo. El guardián se detuvo en la entrada de la estructura. Su forma masiva, bloqueando el camino cuando se giró para mirarlos, sus ojos brillantes se fijaron en RKA. Y por un momento, hubo un extraño entendimiento tácito entre ellos. RKA dio un paso adelante. Su mano temblaba cuando estiró la mano para tocar la piedra. El símbolo en la estructura cobró vida, brillando más fuerte cuando la piedra se movió y gimió. Una puerta se abrió con un suave silbido, revelando una cámara oscura dentro. El pulso de Liam se aceleró. Esto era esto. Esta era su última esperanza. Entraron en la cámara, el aire fresco y quieto. Las paredes estaban revestidas con una extraña tecnología de maquinaria alienígena que parecía mucho más allá de todo lo que Liam había visto. En el centro de la habitación había un pedestal, y en la parte superior descansaba un pequeño orbe brillante. La luz del orbe pulsaba al ritmo con los símbolos en las paredes, arrojando un brillo etéreo sobre la habitación. RKA se acercó al orbe lentamente, sus ojos abiertos con asombro. Esto es todo, susurró. Esto es lo que estaban escondiendo. Esto es lo que quieren. Los Kabari. Liam frunció el ceño. Dando un paso más cerca, ¿qué es? La voz de Ronk tembló cuando extendió la mano para tocar el orbe. Es la clave para controlar el poder de mi gente, los Kabari. Destruyeron mi hogar para evitar que esto cayera, en las manos equivocadas, pero ahora saben que está aquí. El corazón de Liam se aceleró. Si los Kabari pusieron sus manos en este poder, podría acabar con civilizaciones enteras. Tenían que detenerlos, sin importar lo que hiciera falta de arrepentirse.
Un fuerte estruendo resonó desde afuera, seguido por los pasos pesados de los soldados Cavari. Los habían encontrado. La mente de Liam se aceleró. No había tiempo para pensar en un plan que tenían que actuar ahora. RKA, tú usas el orbe. ¿Puedes detenerlos, RK? Dudó, sus ojos se llenaron de incertidumbre. Yo no sé nunca. Él fue entrenada. Liam puso una mano sobre su hombro, su voz firme, a pesar del caos que los rodea. Eres más fuerte que crees que tu gente te confió esto. Puedes hacer este capítulo 5. Despertar el poder. Las pequeñas manos de Rila temblaron mientras descansaban sobre la superficie del orbe brillante. Su piel lavanda bañada en la luz pulsante contrastaba marcadamente con el antiguo dispositivo debajo de las puntas de sus dedos. F. Liam estaba a su lado. Su corazón latía con fuerza mientras los sonidos de los soldados Cavari se acercaban. No tenía idea de lo que era capaz el orbe, pero sabía que era su única oportunidad. Si RKA no podía desbloquear su poder, habían terminado. Rilka cerró los ojos, tomando una respiración profunda. La luz del orbe comenzó a intensificarse, parpadeando cada vez más rápido, llenando la cámara con un brillo inquietante de otro mundo. Liam dio un paso atrás, protegiéndose los ojos del resplandor, mientras las paredes a su alrededor parecían zumbar con energía. La tecnología alienígena latente durante tanto tiempo estaba cobrando vida afuera. Los pasos de los Cavari se hicieron más fuertes, sus ásperas voces resonando a través del claro. El pulso de Liam se aceleró. Estaban casi sobre ellos. Rilka, se nos acabó el tiempo, instó, su voz apretada con miedo. Rila frunció el ceño en concentración. Sus manos presionaron más fuerte contra el orbe y los símbolos en las paredes a su alrededor cobraron vida. La energía en la habitación se hizo palpable, crepitando en el aire como electricidad estática. Liam podía sentir los pelos de sus brazos erizados, la pura fuerza del antiguo poder despertando debajo de ellos. Entonces, con un estallido arrepentido de luz, el orbe respondió. La cámara se llenó con un destello cegador, y por un momento todo quedó en silencio. Liam contuvo la respiración mientras esperaba, su corazón tronando en su pecho. Lentamente la luz comenzó a atenuarse, y cuando su visión se aclaró, vio a RKA parada ante el pedestal, sus ojos muy abiertos y brillando con la misma luz que el orbe. Todo su cuerpo parecía brillar con energía, el poder de su gente fluyendo a través de ella. Pero algo más había cambiado. El guardián, que había permanecido en silencio a la entrada de la cámara, ahora estaba bañado en la misma luz. Los símbolos en su collar ya no eran solo adornos. Estaban vivos, moviéndose en sincronización con la energía que pulsaba desde el orbe. Los ojos de la criatura brillaban ferozmente y se erguían más altos, más imponentes que nunca antes. Ya no era solo un protector, era algo mucho más poderoso. ¿Qué es esto? Liam susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de energía que llenaba la habitación. RKA se giró para mirarlo. Su expresión era una mezcla de asombro y miedo. «Es el legado de mi gente», dijo suavemente. Su voz llevaba un eco etéreo. «Este es el poder que los Cavari temían, el poder que intentaron borrar, pero todavía está aquí dentro de mí». La mente de Liam corría. Si Rila realmente hubiera desbloqueado el antiguo poder de su gente, entonces tal vez, solo tal vez, tuvieran una oportunidad, pero los Cavari no iban a retirarse sin luchar. Una explosión arrepentida sacudió la entrada de la cámara y Liam se dio la vuelta para ver a los soldados Cavari irrumpiendo por la puerta. Sus armas se levantaron. Rilka se agachó. Gritó empujándola detrás del pedestal mientras la primera descarga de ráfagas de energía atravesaba el aire. Pero el guardia era más rápido, con un rugido feroz. El leopardo alienígena se abalanzó sobre el Cavari. Su poder recién despertado le dio velocidad y fuerza mucho más allá de lo que tenía antes de que los soldados apenas tuvieran tiempo de reaccionar, cuando el guardián los atravesó con sus garras brillando con la misma luz que el orbe. Uno por uno, los Cavari cayeron. Su armadura no era rival para la fuerza primaria bruta de la criatura.
Liam observó en silencio aturdido mientras el guardia atravesaba al último de los soldados enviando sus cuerpos sin vida a estrellarse contra el suelo. El aire estaba denso con el olor a metal quemado y tierra quemada, pero la amenaza había terminado por ahora. RK salió de detrás del pedestal con sus ojos brillantes, fijos en la escena frente a ella. «No se detendrán», dijo en voz baja. Su voz se llenó de una mezcla de dolor y determinación. «Los Kabari enviarán más. Saben que estoy aquí ahora y ellos volverán con todo lo que tienen». Liam apretó los puños. Ella tenía razón, esto era solo el comienzo. Los Fari no descansarían hasta que tuvieran a Rilka y el poder que ella portaba. Pero tenía que haber una manera de detenerlos para siempre. Se volvió hacia Rilka. Su mente se aceleró. ¿Hay algo más? Tu gente se quedó atrás. ¿Algún tipo de arma? Una manera de detener a los Kabari de regresar alguna vez. RK dudó. Sus ojos volvieron rápidamente hacia el orbe brillante. «Hay una cosa», dijo suavemente, «un último a prueba de fallos, pero es peligroso». El pulso de Liam se aceleró. «¿Qué es?» Rila caminó hacia el pedestal, sus dedos rozando la superficie del orbe. «Mi gente», construyó esto como último recurso ella. Explicó una manera de proteger nuestro legado. Pero tiene un costo. Si lo activo destruirá las naves Kabari orbitando el planeta, acabará con toda su flota, pero también destruirá todo lo conectado al orbe, incluyendo a Guardián y a mí. El corazón de Liam se detuvo. ¿Qué? No, tiene que haber otra manera. RK negoció con la cabeza con tristeza. Esta es la única manera de asegurarse de que nunca regresen. Mientras yo exista, seguirán cazando. Nunca se detendrán. Pero si me voy, si el orbe se va, perderán su razón para luchar. El pecho de Liam se esforzó. Había llegado tan lejos para proteger a RKA, para salvarla de los Kabari, no podía dejar que se sacrificara. Ahora no. Tiene que haber otra opción. Luchar contra ellos juntos, tú y Guardián. Todavía hay una oportunidad. Los ojos brillantes de RK se suavizaron y ampliaron la mano para tocar el brazo de Liam. Ya ha hecho más por mí que nadie. Ella susurró, pero esta es la única forma en que mis padres lo sabían y ahora yo también lo sé, mi gente. Creé este poder para proteger nuestro futuro, no para destruirlo. La garganta de Liam se presiona y por un largo momento no pudo hablar, discutir para encontrar otra solución. Pero en el fondo sabía que Rilka tenía razón. Los Kabari no pararían, seguirían viniendo, seguirían destruyendo hasta que no quedara nada. «No puedo dejar que hagas esto finalmente», dijo su voz quebrada. Rila sonriendo tristemente. «¿Tengo qué?» El guardián dio un paso adelante, sus ojos brillantes fijos en RKA. La forma enorme de la criatura que parecía casi pacífica, ahora como si entendiera la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Bajó su cabeza acariciando suavemente a RKA, y ella apoyó su mano en su pelaje liso. «Estoy lista», susurró su voz apenas audible. El corazón de Liam dolía mientras miraba a RKA y al guardián para el orbe. Los símbolos en las paredes pulsaban más brillantes la energía. En la habitación, alcanzando un punto álgido, él quiso detenerla para alejarla del pedestal, pero sabía que era demasiado tarde. Con un último suspiro tembloroso, RKA colocó ambas manos en el orbe. La habitación estalló en luz. Las paredes temblaron cuando la tecnología se activó enviando una onda expansiva de energía a través de la cámara. Liam se tambaleó hacia atrás, protegiéndose los ojos del brillo cegador que podía sentir. El poder puro del orbe desgarrando el aire. Su fuerza sacudió el suelo bajo sus pies y luego, en un instante, se acabó. La luz se desvaneció y la habitación quedó en silencio. Liam parpadeó, su visión se ajustó lentamente a la penumbra. El orbe había desaparecido, el pedestal estaba vacío y Rilka y el guardián no estaban a la vista. Los símbolos en las paredes se habían oscurecido. El poder antiguo se extinguió. Por un largo momento, Liam permaneció en silencio aturdido, su corazón pesado por el dolor. Rilka había dado todo para detener a los Kabari. Se había sacrificado para proteger no solo el legado de su gente, sino también el poder de la antigua tecnología. El futuro de incontables otros que habrían sufrido a manos de los Kabari
Las lágrimas nublaron la visión de Liam mientras miraba el pedestal vacío. Había llegado a este planeta como nada más que un simple ingeniero, pero ahora se iba con el peso del sacrificio de una joven sobre sus hombros. La flota Cavari se había ido. La amenaza había sido neutralizada, pero el costo había sido demasiado grande. Liam respiró profundamente. Su pecho estaba tenso por la emoción. Se dio la vuelta y salió de la antigua cámara. El aire fresco de la noche lo inundó cuando entró. En el claro. El cielo estaba claro. Las estrellas brillaban intensamente en la ausencia de las naves Cavari, pero la noche se sintió vacía cuando Liam comenzó la larga caminata de regreso a la colonia. Sus pensamientos fueron consumidos por las últimas palabras de R. Ella había sido más que una sobreviviente. Había sido la clave para algo mucho más grande. Y al final, había elegido proteger ese futuro sin importar el costo. El corazón de Liam sufre por la pérdida. Pero él sabía que el sacrificio de Rilka no sería olvidado. Epílogo, el legado de un niño. Habían pasado meses desde aquella fatídica noche. En Gesia 4, la colonia había regresado a su rutina sin saber de los eventos que habían tenido lugar en lo profundo del bosque. Liam no le había contado a nadie sobre Rilka o los Cavari. Algunos secretos eran demasiado pesados para compartirlos. Habían pasado meses desde la fatídica noche en Gesia 4, la colonia había regresado a su rutina, sin saber de los acontecimientos que habían tenido lugar en lo profundo del bosque. Liam no le había contado a nadie sobre Rilka o los Cavari. Algunos secretos eran demasiado pesados para compartirlos. Había reanudado su trabajo como ingeniero de la colonia, reparando equipos rotos, manteniendo la red eléctrica y ocasionalmente ayudando en otros proyectos de construcción externamente. Nada había cambiado para Liam. Seguía siendo el hombre tranquilo y confiable que había llegado a Gesia 4 para escapar del ruido caótico de la Tierra. Pero por dentro, llevaba una profunda tristeza que nadie más podía ver. La pérdida de Rila y Guardian pesaba mucho sobre él. No podía dejar de pensar en ese momento final, el brillo de la luz mientras se sacrificaban para proteger la galaxia, el peso de lo que había hecho y la elección que había hecho. A sentirle no era justo que hubiera sido tan joven, demasiado joven para soportar la carga de salvar un mundo que apenas conoció. Pero algo dentro de él había cambiado. También el encuentro con RKA había encendido un fuego en él, una necesidad de asegurar que su legado, el legado de su gente, no sería olvidado. Comenzó a estudiar la antigua tecnología alienígena en secreto, bosquejando los símbolos que había visto, juntando los fragmentos de su historia que podía recordar el orbe y su increíble poder se habían perdido. Pero Liam creía que en algún lugar de Maundy, otro mundo, la verdad sobre la gente de R todavía existía y tal vez la historia no había terminado una tarde tranquila mientras las lunas gemelas de Gesafur se elevaban hacia el cielo. Liam estaba sentado en su lugar habitual junto al río, mirando fijamente el agua. El sonido del río corriendo siempre lo había ayudado a calmarse. Pero esta noche, sus pensamientos estaban muy lejos. Distraídamente, trazó uno de los símbolos alienígenas en la tierra, a su lado, mirando cómo el agua fluyendo reflejaba la luz plateada de las lunas. De repente, un suave zumbido familiar lo llenó. Liam se sentó derecho. Su corazón se aceleró mientras escaneaba el bosque que lo rodeaba. Conocía ese sonido. Era el mismo suave zumbido que había escuchado la noche en que la cápsula de estasis se había abierto. Se puso de pie. Su pulso se aceleró a medida que el sonido se hizo más fuerte, casi como si lo estuviera llamando. Y luego lo vio emerger de los árboles. Una luz tenue y brillante flotó hacia él, bailando justo encima de la superficie del río. Era pequeña, apenas del tamaño de un pájaro, pero brillaba con la misma luz iridiscente que había visto en el orbe y el collar del guardián. Liam se quedó sin aliento cuando la luz flotó frente a él, pulsando suavemente al ritmo de su latido cardíaco. Era imposible, pero era real.
La luz se acercó casi como si lo estuviera inspeccionando, y luego comenzó a girar lentamente, trazando patrones familiares en el aire. Los ojos de Liam se abrieron de par en par cuando las formas formaron los mismos símbolos de la antigua estructura, la misma escritura brillante que había cubierto las paredes. Liam dio un paso adelante, extendiéndose hacia la luz, y cuando su mano hizo contacto, una oleada de calidez lo inundó en un instante. Los recuerdos pasaron ante sus ojos, su rostro. Guardianes, protección feroz, la antigua cámara, el orbe. Pero había algo más. Algo nuevo. Vio imágenes de mundos distantes, ciudades antiguas bañadas en luz dorada, vastas naves espaciales atravesando el cosmos. Vio los rostros de la gente de Rila sabios y nobles, sus ojos brillando con el mismo poder que la había llenado, y luego vio a RKA parada en un lugar que se sentía familiar y extraño. Su expresión tranquila y pacífica. No se había ido, no del todo. La luz parpadeó una vez más, y luego tan rápido como había aparecido, comenzó a desvanecerse dejando a Liam parado solo junto al río. Su corazón latía con una mezcla de asombro y dolor, pero esta vez el dolor no era tan pesado. Liam sabía ahora lo que RKA había tratado de decirle. Su sacrificio no había sido el final, había sido El poder de su gente todavía existía esperando ser redescubierto, esperando a alguien lo suficientemente valiente para protegerlo. Y tal vez, solo tal vez, Liam había sido elegido para llevar esa antorcha con un propósito renovado. Liam se alejó del río y comenzó a caminar de regreso a la colonia. Su mente zumbaba con posibilidades. Continuaría con su trabajo, pero ahora tenía un nuevo objetivo. Encontraría la verdad sobre la gente de R, honraría su legado, y se aseguraría de que su historia en la historia de RKA nunca fuera olvidada mientras caminaba por las lunas de Hesia. Bañó el bosque en una suave luz plateada y por primera vez en meses, Liam sintió una sensación de paz. La galaxia era vasta y estaba llena de peligros, pero también estaba llena de maravillas. Más allá de la imaginación, y el sacrificio de RKA había asegurado que esas maravillas seguirían existiendo para futuras generaciones. Los Kabari podrían regresar algún día, pero si lo hacían, encontrarían la galaxia lista para ellos gracias a una niña valiente, su feroz protector, y un hombre humano que los había salvado a ambos.